Buenos días, maestra y compañeros. Mi nombre es Miriam Guadalupe Baltasar Chávez. Mi equipo está conformado por Paula Jiménez, Lidia Ivonne Sánchez Ríos, Miguel Torres, Dayana Vázquez y Elizabeth Vargas. Somos el equipo 1. Somos de la Preparatoria del Valle, del grupo de sexto B. Estamos en la materia de Derecho con la maestra Carmen Pilar Niño. Y el día de hoy les hablaremos de las obligaciones y contratos mercantiles. Para el efecto de introducirnos en el estudio de los contratos mercantiles, es necesario recordar algunos conceptos que tienen relación con la materia. El número 1 sería el patrimonio. Se entiende por patrimonio concepto universalmente aceptado, el conjunto de derechos y obligaciones susceptibles de valoración económica. Por lo que a los derechos se refiere, estos son los derechos que forman el patrimonio. Son de dos clases, reales y personales. Los derechos reales es aquel cuyo titular puede ejercerlo, hacerlo valer frente a cualquier persona respecto a una cosa. Los derechos reales son aquellos que con relación a una cosa o un bien impone a todo mundo la obligación de no estorbar en su titularidad. En el derecho real, el sujeto pasivo está constituido por todos aquellos que son extraños a la inmediata relación con las cosas, es decir, el sujeto pasivo es cualquiera de los integrantes de la comunidad social y específicamente aquel que viola el derecho del sujeto activo. De la obligación de carácter negativo que impone el derecho real surgen dos consecuencias que distinguen el propio derecho. La primera, el derecho de preferencia, y la segunda, el derecho de persecución. El derecho de preferencia impide que alguien más que el titular del derecho pueda ejercer. Si una cosa está sujeta a más de un derecho real, el orden cronológico de su constitución determina la graduación de los diversos titulares y su ejerción. Los ejercen unos después de otros, pero cada uno el suyo, con exclusión de los demás, como por ejemplo, el derecho de propiedad de uno y el derecho de uso de otro. El derecho de persecución implica que el titular del derecho real puede ejercer su derecho en contra de una persona, aunque no haya tratado directamente con ella. Para hacerlo respetar, como por ejemplo en el arrendamiento, si el arrendatario vende, el propietario tiene acción reivindicatoria. En el artículo 4 del Código de Procedimientos Civiles establece que la reivindicación compete a quien no está en posesión de las cosas, de lo cual tiene la propiedad, y su efecto será declarar que el actor tiene dominio sobre ella y se la entregue el demandante con sus frutos y accesiones en los términos presentados por el Código Civil. Derecho personal o de obligación es el que una persona tiene para exigir a otra determinada una prestación, un hecho o una abstención. Es una relación entre dos personas en la que una de ellas adquiere la calidad del sujeto activo y el sujeto pasivo es la otra. Es una relación que tiene su eficacia, pues entre dos personas de las cuales una es acreedora y la otra es deudora. Hay diferencia con el derecho real porque ya no hay cosa sobre la cual tenga el titular del derecho un derecho privatorio. En el derecho real corresponde a los terceros un deber general de abstención, en cambio en el derecho de obligación hay un deber particular de una sola persona que se halla vinculada respecto al titular. Por lo tanto, ya no hay derecho de preferencia ni de persecución. Las obligaciones también forman parte del patrimonio, como se dijo, y estas no son sino la fase pasiva en el derecho personal. La obligación es el derecho personal considerado desde el punto de vista pasivo. La obligación es el vínculo jurídico por el que una persona está sujeta respecto de otra, a una prestación, a un hecho o a una abstención.
de otra persona. No es sino aquella que tiene un derecho personal. O en otras palabras, es la relación jurídica patrimonial en virtud de la cual una persona llamada deudor queda vinculada para cumplir una prestación de carácter positivo o negativo frente a otra llamada acreedor. El derecho de las obligaciones no solo es de ámbito civil, sino que va aparejado a la evolución mercantil o más ampliamente a la evolución económica, que ha mostrado sin duda un desarrollo acelerado en los últimos tiempos. El derecho de las obligaciones ocupa en el ámbito de las leyes un lugar preponderante y ha sido considerado de manera fundamental en el derecho mercantil, que no es sino un derecho de las obligaciones especialmente consagrado a ciertas categorías de personas, como a los comerciantes, y a ciertos actos, los actos de comercio. Buenos días, soy Elizabeth Vázquez Vargas. El día de hoy les hablaré sobre los contratos mercantiles y otros puntos más. Los contratos mercantiles forman el mayor volumen en el sector entero de la contratación privada. Por ello, conocer el derecho de las obligaciones mercantiles equivale a conocer el derecho de las obligaciones en que se desarrolla la actividad económica actual. 4. Obligación mercantil. La obligación, como sabemos, es el vínculo jurídico por el que una persona está sujeta respecto de otra, a una prestación, un hecho o una abstención. En cada obligación figuran cuando menos dos personas que se encuentran una frente a otra en una relación de desigualdad. Una parte, la libertad personal del acreedor, traspasa sus confines naturales, transformándose en un poder que sobre el deudor se restringe de tal manera que se coloca en un estado de sujeción o necesidad. 5. Reglas particulares. Las normas del derecho mercantil. Para adaptarse a las exigencias de la actividad mercantil, no existe un sistema de derecho de las obligaciones mercantiles diverso al sistema de las obligaciones civiles. Existen solamente normas relativas a las obligaciones mercantiles o normas relativas a alguna de ellas, las cuales modifican o completan las normas del derecho civil sobre obligaciones. Como las normas que disciplinan las obligaciones mercantiles no se diferencian con las normas relativas a los contratos. En nuestro Código de Comercio no hay separación entre disposiciones sobre obligaciones y sobre contrato o convenio. Los artículos 77 a 88 del Código de Comercio se refieren indistintamente a convenios, obligaciones y contratos. En el campo mercantil, el recurso a las normas del derecho civil, a ellas remiten los artículos 281 y 1051 del Código de Comercio. En relación a la formación de los contratos, se aplican las mismas normas generales que se aplican en materia civil y que forman parte del derecho general de las obligaciones. La ley y los usos mercantiles regulan solamente parte de los problemas que ofrecen las obligaciones mercantiles. 6. Solidaridad. En el derecho mercantil se presume la solidaridad en las obligaciones cuando los deudores de una obligación son más de uno. Cada cual, salvo algunas excepciones, quedan obligados hasta un límite que es su cuota. Los codeudores de una obligación quedan, porque así se presume, obligados solidariamente, a grado que el acreedor pueda exigir de cada deudor el pago total del crédito. El artículo 1050 del Código de Comercio establece que cuando las dos partes que intervienen en un contrato, la una celebra un acto de comercio y la otra un acto meramente civil, y ese contrato dice lugar a un litigio, la contienda se seguirá conforme a las prescripciones
del proceso código si la parte que celebra el acto de comercio fuese la demandada. El Código de Comercio no contiene una declaración general acerca de la solidaridad en las obligaciones mercantiles como el Código Civil la contiene al contrario. El artículo 1988 de este ordenamiento señala que la solidaridad no se presume, resulta de la ley o voluntad. En la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito del artículo 4, dice que en las operaciones que la ley reglamenta se presume la solidaridad. En el artículo 154 señala que el aceptante, dador, avalista, endosante se presume solidariamente obligados. El artículo 159 menciona que todos los que aparezcan en la letra se presumen obligados solidariamente. El artículo 7 indica que las personas que realicen actos en nombre de la sociedad antes del registro de esta responderán solidariamente por dichas operaciones. El artículo 21 señala que la responsabilidad solidaria del administrador por no separar de las utilidades el monto debido para formar el fondo de reserva. Los socios colectivos y comanditados son solidariamente responsables de las obligaciones sociales según los artículos 25, 51 y 207 y así otras más disposiciones. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Gracias. Buenos días, compañeros y maestras. Yo les voy a hablar sobre la onerosidad, moneda de pago, terminación y mora. En la onerosidad es normal que la actividad mercantil como actividad económica se desarrolla profesionalmente, es decir, que lo realizan con el fin de obtener una ganancia. Por esto, la regla entre las relaciones jurídicas mercantiles es que todo acto atienda a realizar este fin. Existe en materia mercantil una presunción de onerosidad. Los contratos específicamente mercantiles son siempre onerosos, como por ejemplo el seguro o la fianza de empresas. No hay una norma general que establezca la onerosidad, sin embargo, en el Código de Comercio hay un caso de solidaridad, preceptos que confirman este principio, y en el artículo 304 dice que salvo pacto en contrario, el comisionista tiene derecho a exigir retribución por su trabajo. Moneda de pago. Una porción muy grande de las deudas mercantiles tiene por objeto sumas de dinero. De ahí que sea importante determinar cuál es la moneda con la cual se debe cumplir el pago. El artículo 2078 del Código Civil determina cómo debe hacerse. La presentación ha de hacer la misma que fue objeto del compromiso. En la inteligencia, que la deuda se entienda pagada cuando se cumple. La presentación en esos términos. La moneda en sentido económico indica un medio de cambio. En el sentido jurídico, un medio para extinguir obligaciones. El artículo 635 del Código de Comercios declara que la moneda mercantil es el proceso mexicano y sobre esa base se harán todas las operaciones de comercio. Y en el artículo 7 dice que las obligaciones de pagar cualquier suma en moneda nacional se levantarán entregados en billetes de Banco de México o monedas metálicas del curso legal. La moneda extranjera no tiene curso legal en la República, por lo que las obligaciones de pago en moneda extranjera no tienen curso legal en la República para ser cumplida en esta. Se solventará entregando el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que se fija en el momento de pago.
Terminación y mora. Terminación es el cumplimiento de las obligaciones mercantiles. El término es generalmente un elemento básico, sobre todo cuando las partes han considerado útil una presentación cuando ésta se cumple en un determinado término. La exigencia de rapidez en el planteamiento y liquidación de las relaciones del derecho mercantil ha determinado la disposición que fija el término de cumplimiento de las obligaciones en el derecho mercantil. La asignación de término a una obligación es diversa en el derecho civil y en el mercantil. En el civil es accesorio a la voluntad y puede imponerse o no por el contratante. En el mercantil, la observación del término se exige con más rigor a causa del valor que se concede para liquidar el contrato. Mora. En términos generales, es el retardo en el cumplimiento de una obligación. Esto es cuando se debe una presentación y no se efectúa oportunamente por el deudor. La mora es siempre imputable cuando cae en ella. Es la violación a un deber al deber cumplir. Cuando hay imputabilidad de la mora, la consecuencia es de imponer obligación de indemnizar por los daños. Las obligaciones de naturaleza civil de los requisitos de la mora son: cuando es vencimiento de una obligación, la presentación por el deudor, la interpelación del acreedor al deudor. Eso es en el área del civil, y en el derecho mercantil no es requisito la mora. La interpelación del acreedor respecto de los contratos que tuvieren el día señalado para el cumplimiento por voluntad de las partes o de la ley. Conclusión. Cuando deben considerarse concluidos los contratos mercantiles, se regula tanto por el Código Civil como por el Comercio. Es muy importante cuando el contrato se concluye y por lo tanto es perfecto, ya que a partir de ese momento los contratantes quedan sujetos a sus términos y no pueden desconocer su declaración. Por otra parte, es fundamental determinar la conclusión del contrato, porque hay aspectos que deben de ponerse en razón en ese momento, como son las capacidades de las partes, la ley aplicable, tanto como en el espacio como en el tiempo, la competencia de los tribunales para decidir cuál de las partes contratantes ha de soportar el riesgo de la pérdida. El principio fundamental es que los contratos se perfeccionan cuando las partes tienen conocimiento de la recíproca identidad de los consentimientos. Debe pues estudiarse los dos momentos de perfeccionamiento: la propuesta y la aceptación. La propuesta la hace el proponente, quien es el que toma la iniciativa del contrato. La propuesta es una declaración de voluntad con la cual el proponente concede a su destinatario el poder de dar vida al contrato mediante la aceptación. No es un negocio jurídico, sino una declaración de voluntad unilateral, que debe persistir hasta que sea aceptada en su caso para que el contrato se perfeccione si el aceptante remite su aceptación. La propuesta debe llenar todos los requisitos necesarios para que sea posible la conclusión del contrato a consecuencia de su aceptación. La aceptación debe, en todo caso, corresponder exactamente a la propuesta. Si de ella difieren, no se tratará ya de una aceptación, sino de una nueva propuesta del contrato. En este caso, el proponente inicial queda desligado de la obligación del contratar. 12. Duración. La propuesta tiene una vigencia en el tiempo, de tal suerte que transcurrido pierde toda eficacia. Esto se explica porque el proponente no puede quedar obligado indefinitivamente, y por esta parte las necesidades del tráfico mercantil impone que se fije un término del cual puede ser convencional o legal, aunque es más frecuente lo primero.
13. La aceptación. La aceptación, decíamos, ha de ser igual a la oferta y puede verificarse mediante una expresa declaración o por la ejecución. La aceptación debe de ser de tal manera clara que no haya duda de que la voluntad del aceptante es la de adherirse a la oferta. El aceptante debe ser el destinatario de la propuesta, salvo la oferta al público en la que no sea precisa un determinado destinatario. 14. Perfeccionamiento. Cuando la oferta y la aceptación coinciden, el contrato se perfecciona. Se debe distinguir, sin embargo, el perfeccionamiento del contrato entre presentes y entre ausentes. La oferta sin plazo entre presentes no presenta dificultad porque es aceptada inmediatamente. En caso contrario, queda desligado del proponente, dice el artículo 1805 del Código Civil. 15. La forma. Se entiende por forma de negocio jurídico el medio exigido por la ley para la manifestación de voluntad de las partes. Es principio propio de los contratos mercantiles, la libertad de las formas. Las partes pueden manifestar su consentimiento en la forma que más oportuno les parezca. La forma es libre y no impuesta. En los contratos mercantiles, la falta de acción por el titular de los derechos que de ellos surgen dentro del término que en los propios contratos se fija provocan que se extingan tales derechos. Por ello, de acuerdo al Código de Comercio, artículo 1038, los términos o plazos se establecen a favor del deudor, según se desprende el artículo 1040, que al referirse a la prescripción negativa señala que los plazos comenzarán a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio. La prescripción en materia mercantil correrá contra los menores e incapacitados, quedando a salvo los derechos de estos para repetir contra sus tutores o curadores. Artículo 1048. La regla mercantil se extiende porque era congruente con la disposición del Código de Comercio previa emancipación. La actividad mercantil es una actividad que debe realizarse con la rapidez necesaria de los negocios, de tal suerte que ella justifique la libertad de forma para contratar. Asimismo, por el contrario, otras veces es la forma del negocio lo que permite la rapidez en su ejecución. Aunque si bien la forma mira a la protección del negocio mismo y de los terceros, como es el caso del contrato de sociedad, que exige la escritura pública, o en materia de títulos de crédito, documentos que deben de contener por escrito ciertos elementos. Respecto al lugar para cumplir la obligación del artículo 86 del Código de Comercio, establece que a las obligaciones mercantiles habrán de cumplimentarse en el lugar determinado en el contrato, o en caso contrario en aquel, según la naturaleza del negocio. Si el contrato no se determina con precisión y la especie y la calidad de las mercancías que han de entregarse, el deudor no podrá exigírsele otra cosa que la entrega de mercancía de especie y calidad media, aun cuando el obligado tenga que entregar mercancía de mejor calidad. Dice el artículo 87 del Código de Comercio. Disposiciones legales. Código de Comercio. Artículo 2. A falta de disposiciones de este código, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común, de los contratos mercantiles en general. Artículo 77. Las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio.
Artículo 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formabilidades o requisitos determinados. Artículo 79. Se exceptuarán de lo dispuesto en el artículo que procede. 1. Los contratos que con arreglo a este código u otras leyes deban reducirse a escritura o requieran formas o solemnidades necesarias para su eficacia. 2. Los contratos celebrados en país extranjero en que la ley exige escrituras, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las exija la ley mexicana. En uno y otro caso, los contratos que no hieren las circunstancias respectivamente requeridas no producirán obligación ni acción en juicio. Artículo 80. Los contratos mercantiles se celebran por correspondencia. Quedarán perfeccionados desde que se conteste aceptando la propuesta o las condiciones con que estas fueron modificadas, ¿verdad? La correspondencia telegráfica solo reproducirá obligación entre entre los contratantes que hayan admitido este medio previamente y en cuanto escrito. Y siempre que los telegramas reúnan a lo establecido los contratantes, si así lo hubiesen pactado, con las modificaciones y restricciones de obligados serán aplicables a los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de los contribuyentes. Y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos. Artículo 82. Los contratos en que intervienen corredores quedarán perfeccionados cuando los contratantes firmaren los correspondiente minuta de la manera prescrita en el título respectivo. Artículo 83. Las obligaciones que no tuvieron término prefijado por las partes o por las disposiciones de este código serán exigibles, ¿verdad?, a los 10 días después de los contraídos, si solo produjeran acción ordinaria o al día inmediato si llevaran aparejada ejecución. Artículo 84. En los contratos mercantiles no se recomendarán términos de gracia o cortesía, y en todos los compuestos de días, meses y años se entenderán el día de 24 horas, los meses mercantiles, las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de los contribuyentes. Y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos. Artículo 82. Los contratos en que intervienen corredores quedarán perfeccionados cuando los contratantes firmaren los correspondiente minuta de la manera prescrita en el título respectivo. Artículo 83. Las obligaciones que no tuvieron término prefijado por las partes o por las disposiciones de este código serán
exigibles, ¿verdad?, a los 10 días después de los contraídos. Si solo produjeran acción ordinaria o al día inmediato si llevaran aparejada ejecución. Artículo 84. En los contratos mercantiles no se recomendarán términos de gracia o cortesía, y en todos los compuestos de días, meses y años se entenderán el día de 24 horas. Los meses según están designados en el calendario gregoriano, ¿verdad? Artículo 85. Los efectos de la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones mercantiles comenzarán. 1. En los contratos que tuvieran día señalado para su cumplimiento por voluntad de las partes o por la ley al día siguiente de su vencimiento. 2. Y en los que no tengan desde el día en que el acreedor reclame al deudor judicial o extraordinariamente ante escribano o testigos. Artículo 86. Las obligaciones mercantiles habrán cumplimiento en el lugar determinado en el contrato, o en caso contrario, en aquel que según la naturaleza del negocio o la intención de las partes deba considerarse adecuado al afecto por consecuencia de aquellas o árbitro judicial.